Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Militar Tech Zone. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Imperio japonés vivió un período de rápida expansión, impulsado por una economía militar con raíces feudales y tecnologías adquiridas de Europa. Inicialmente, Japón comenzó invadiendo cadenas de islas al norte y sur de su territorio principal, enfrentándose en una guerra amarga contra Rusia por el control de Manchuria y anexando Corea antes de la Primera Guerra Mundial. El estallido de la Primera Guerra Mundial ofreció a Japón una oportunidad para expandirse aún más. Al aliarse contra Alemania, Japón tomó el control de posiciones alemanas en el Pacífico, consolidándose como la potencia dominante en el Pacífico Oriental. Su esfera de influencia se extendía desde el continente asiático hasta el Pacífico Central. Para mantener este control, Japón experimentó una rápida industrialización, transformándose de un país feudal tecnológicamente atrasado en una potencia militar con la tercera marina más grande del mundo, superada únicamente por las de Estados Unidos y el Reino Unido. Con territorios estadounidenses en Filipinas y Hawái y colonias británicas en Malasia, Hong Kong y Borneo, la posibilidad de un conflicto en la región se volvía cada vez más evidente. El 27 de septiembre de 1940, Japón firmó una alianza con Alemania e Italia, enviando una advertencia clara. Cualquier intervención en la guerra en Europa podría derivar en un conflicto en el Pacífico. Ante esto, Estados Unidos trasladó su flota del Pacífico desde California a Pearl Harbor, en Hawái. Aquí es donde la historia comienza a ser más conocida. Japón aprovechó este movimiento estratégico y lanzó un ataque sorpresa en Pearl Harbor, buscando neutralizar la flota estadounidense en un solo golpe decisivo. Este ataque buscaba consolidar su posición en el Pacífico y demostrar al mundo su capacidad militar. En el punto álgido de su poder durante la Segunda Guerra Mundial, Japón tomó el control de territorios clave en China y el sudeste asiático, desplazando a potencias occidentales de estas regiones. Sin embargo, esta expansión tenía límites. La maquinaria de guerra japonesa comenzó a sobreextenderse, marcando el principio de su declive. Nada ejemplifica mejor el cambio en la suerte del imperio japonés que su emblemático avión de combate, el Mitsubishi A6M0. Un avión que entró en la Segunda Guerra Mundial como un temido y formidable adversario para cualquier aeronave en el teatro del Pacífico, pero que poco a poco perdió su ventaja táctica hasta ser relegado a un recurso desechable. Finalmente, equipado con bombas de 250 kilogramos y utilizado en ataques suicidas contra barcos enemigos en un último intento por defender el imperio. El Zero fue un avión diseñado con mucho cuidado. Su creador, Jiro Horikoshi, se basó en el marco de su diseño previo, el A5M, considerado el primer monoplano basado en portaaviones del mundo. La Armada Imperial japonesa desafió tanto a Mitsubishi como a Nakajima a diseñar y construir un sucesor para este avión, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos bélicos en China. Las especificaciones del nuevo avión eran impresionantes para la época. Debía alcanzar una velocidad máxima de 500 km por hora, estar equipado con 2 ametralladoras de 7.7 milímetros y 2 cañones de 20 milímetros, un armamento considerablemente pesado para los cazas de ese período. Además, debía contar con un techo operativo de 10.000 metros y ser capaz de volar durante 2 horas a máxima velocidad y entre 6 y 8 horas a velocidad de crucero con depósitos de combustible auxiliares. Estos depósitos eran tanques externos que podían ser desprendidos al vaciarse o al enfrentarse a un enemigo, lo que mejoraba la maniobrabilidad. Estas especificaciones ya eran bastante ambiciosas,
pero el avión también debía operar desde portaaviones, lo que limitaba la envergadura de sus alas a 12 metros. Las exigencias del proyecto fueron tan desafiantes que Nakajima decidió retirarse de la competencia, pero Jiro Horikoshi continuó con su diseño. El diseño de Horikoshi fue ingenioso, incorporando muchas de las técnicas más avanzadas de la época. Alas delgadas y elípticas ayudaban a minimizar la resistencia al aire, junto con un innovador remachado al ras. Además, el conocimiento adquirido de los alemanes sobre tratamiento térmico permitió a Horikoshi desarrollar una estructura completamente metálica. El fuselaje estaba hecho de un aluminio endurecido de última generación, con perforaciones en el marco donde era posible para reducir el peso. Todo esto se hizo para cumplir con el exigente requisito de alcance solicitado por la Armada Imperial japonesa. Sin embargo, este requisito obligó a Jiro a hacer sacrificios en el diseño del avión. Se priorizó la velocidad, maniobrabilidad y alcance gracias a su construcción ligera, sacrificando la incorporación de un blindaje pesado. El revestimiento del Zero tenía solo 1.2 milímetros de grosor en sus secciones más gruesas, como el borde de ataque del ala y el fuselaje delantero, y apenas 0.5 milímetros en las secciones más delgadas, como la parte trasera del avión. Si bien el grosor del revestimiento exterior de los aviones enemigos no era significativamente mayor, este revestimiento estaba destinado a ser una superficie aerodinámica suave, no una protección blindada. Normalmente, los aviones de combate de la época incorporaban placas de blindaje más gruesas en puntos clave como el motor, el tanque de combustible y la cabina. El Zero no contaba con estas protecciones. Además, no estaba equipado con tanques de combustible autosellantes, una tecnología que utilizaba varias capas de goma diseñadas para expandirse al contacto con el combustible, sellando así cualquier perforación. La reducción de peso incluso se extendía al tamaño de la cabina, que era más pequeña que la de muchos diseños occidentales, adaptada a las características promedio de los pilotos japoneses, generalmente de menor estatura. El Zero fue diseñado bajo la doctrina de entrenar a pilotos altamente capacitados que volarían aviones ágiles y livianos. ¿De qué servía un blindaje si no eras alcanzado? ¿De qué servía un blindaje si carecías del alcance necesario para patrullar un territorio tan vasto? La ligereza del revestimiento hacía complicado ingresar al avión sin dañarlo, por lo que los diseñadores incorporaron apoyos para los pies y manijas que quedaban al ras de la superficie del avión, pero que podían desplegarse con un botón cuando se necesitaban. Este mecanismo, visto desde el interior, tenía una apariencia similar a un hongo, con cúpulas redondeadas que protegían una bolsa interna. Esta bolsa podía inflarse mediante una válvula controlada por el piloto que redirigía aire desde la toma delantera. De esta forma, en caso de un aterrizaje forzoso en el mar, el avión no se hundiría. Es evidente que los diseñadores del Zero nunca imaginaron que el avión sería utilizado como un arma desechable. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. La Fuerza Aérea Japonesa encontró poca resistencia aérea en China, donde sus aviones, mucho más avanzados, derribaron con facilidad los biplanos chinos, ya obsoletos. Sin embargo, se enfrentaría a un enemigo mucho más formidable el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón lanzó su ataque a Pearl Harbor. El ataque sorpresa tenía como objetivo paralizar a la Marina de los Estados Unidos y consolidar a Japón como la fuerza naval más poderosa del Pacífico, una demostración de fuerza destinada a disuadir cualquier interferencia estadounidense en la expansión del imperio en Asia. Sin embargo, esta acción tuvo el efecto opuesto.
Estados Unidos declaró su entrada en la Segunda Guerra Mundial ese mismo día. El P-40 Warhawk y el F-Custro F Wildcat no eran tan ágiles como el A-6M0, y en las primeras batallas, el Zero tenía una ventaja táctica, a pesar de que ambos aviones estadounidenses eran más rápidos en velocidad máxima. Gran parte de esta ventaja inicial se debía al excelente entrenamiento de los pilotos japoneses, que al comienzo de la guerra estaban entre los mejores del mundo. Japón priorizaba la calidad sobre la cantidad. Sin embargo, esto cambió a medida que avanzaba la guerra. Los pilotos experimentados comenzaban a morir más rápido de lo que Japón podía entrenar a nuevos reemplazos, lo que llevó a un cambio en el enfoque. Se aceleró el proceso de formación, enviando a cientos de pilotos inexpertos al combate. El golpe final al legendario avión llegó cuando la Marina de Estados Unidos capturó un Zero en perfecto estado y comenzó a analizarlo en busca de debilidades. Pronto identificaron 3 fallos críticos que anularon su ventaja táctica de manera casi inmediata. Una debilidad ya conocida era la tendencia del Zero a incendiarse fácilmente debido a su blindaje débil y la falta de tanques de combustible autosellantes. Bastaban unos pocos disparos para inutilizar el avión. El problema radicaba en lograr colocarse en una posición adecuada para hacerlo. Gracias a los vuelos de prueba realizados con el Zero capturado, los estadounidenses encontraron una oportunidad. El Zero tenía un problema similar al de los motores Merlin de los primeros Spitfire y Hurricane británicos. Utilizaba un carburador de flotador, lo que hacía imposibles las maniobras de gravedad cero. Este diseño causaba que la válvula de flotador se abriera, inundando el motor y apagándolo. A diferencia de los motores Merlin, este problema en el Zero nunca fue resuelto y el avión recibió pocas actualizaciones a lo largo de la guerra. Otra debilidad importante fue la falta de maniobrabilidad a altas velocidades causada por la rigidez aerodinámica de los alerones. A altas velocidades, los pilotos tenían dificultades para mover las superficies de control debido a su sistema manual, que carecía de asistencia hidráulica. Con estas características en mente, los pilotos aliados fueron entrenados para enfrentarse al Zero. La regla principal era mantener altas velocidades y evitar intentar maniobras a bajas velocidades, donde el Zero tenía ventaja. Sin mejoras significativas en su diseño y con Japón cada vez más escaso de pilotos experimentados, el Zero fue relegado al rol de bombardero kamikaze junto con otros aviones ya obsoletos de la Fuerza Aérea Japonesa. Para una nación insular en guerra y con recursos materiales limitados, esta fue una medida desesperada para intentar proteger su territorio. A menudo se repite la idea de que estos jóvenes pilotos eran lavados del cerebro para tener una devoción absoluta hacia su emperador, considerado una deidad viviente en la cultura japonesa. Sin embargo, los relatos de los propios pilotos ofrecen una perspectiva más compleja. Cartas de jóvenes pilotos, como el capitán Adachi Takuya, muestran a hombres que sacrificaban sus vidas no por fanatismo ciego, sino por amor y deber hacia sus familias y seres queridos. Quizás el testimonio más revelador proviene de uno de los ases más famosos de Japón, Saburo Sakai, quien antes de su fallecimiento en el año 2000 compartió la siguiente reflexión. Muchos occidentales ven la estrategia kamikaze con total asombro. La idea de poner a un joven en un avión y decirle que debe matarse al estrellarse contra el enemigo. Pero incluso si no le dices que se estrelle, enviar a un chico con solo 20 horas de entrenamiento de vuelo para enfrentarse a pilotos estadounidenses en Hellcats y Corsairs es igual de suicida que ser un kamikaze. Se pensó que si estos pilotos iban a morir de todas formas, los ataques kamikaze probablemente causarían más daño al enemigo por el mismo precio en vidas humanas. Pero déjame decirte algo. Toda esa narrativa sobre morir por el emperador, Banzai, es solo una exageración. Es importante mencionar que, en la misma entrevista, Saburo Sakai niega que la masacre de Nankín haya ocurrido,
una afirmación comparable a la negación del Holocausto. Por lo tanto, cualquier información proveniente de esta fuente debe ser tomada con precaución. Eran apenas entrenados, con una comprensión básica de los mecanismos de vuelo. Muchos se estrellaron en el mar, lejos de los barcos enemigos, precisamente porque nunca aprendieron a lidiar con la rigidez de las superficies de control del cero a altas velocidades como durante un picado. Muchos de ellos murieron tirando desesperadamente de los controles, sin ser capaces de superar la fuerza del aire que empujaba las superficies hacia abajo. Es justo decir que estos jóvenes no morían únicamente por el deber hacia su emperador, sino también por sus familias, amigos y su país. Estaban impulsados por una cultura que priorizaba al grupo por encima del individuo, y en la que el suicidio era visto como una opción razonable y honorable frente a la derrota. Esto no era terrorismo, como algunos escritores occidentales han afirmado. Esto era guerra. El ataque kamikaze más devastador ocurrió el 11 de mayo de 1941, apenas 2 meses después de que Estados Unidos bombardeó Tokio, matando a más de 100.000 personas, desplazando a 1 millón y reduciendo la producción industrial de la ciudad a la mitad. Este bombardeo fue incluso más destructivo que cualquiera de las bombas nucleares. Con la producción industrial disminuyendo, los materiales escaseando, los hombres entrenados siendo pocos y su patria bajo ataque, esta cultura de sacrificio personal convirtió a Japón en una fortaleza que ningún ejército quería invadir. Esto se agravó con la política del presidente Roosevelt de exigir una rendición incondicional, lo que solo fomentó una resistencia igualmente incondicional. Fue en este contexto que 2 jóvenes pilotos japoneses, Kiyoshi Ogawa y Seizo Yasunori, cada uno pilotando ceros con bombas de 250 kilogramos, volaron hacia su destino ese día. Emergiendo de las nubes bajas, los 2 pilotos novatos comenzaron su ataque en picado sobre el portaaviones USS Bunker Hill. Lanzaron sus bombas y procedieron a estrellar sus aviones directamente contra la cubierta de vuelo. Ambas bombas penetraron la cubierta de vuelo y los incendios y explosiones resultantes cobraron la vida de más de 390 marineros y aviadores. Fue un ataque devastador que dejó al portaaviones inutilizado por el resto de la guerra, pero este tipo de éxitos eran raros. La gran mayoría de los ataques kamikaze fallaban en alcanzar su objetivo, ya sea por errores de cálculo, intercepciones de fuego antiaéreo o la acción de cazas enemigos. Al final, Japón estaba siendo empujado de regreso a sus islas nativas, y los bombarderos B-29 que lanzaron las bombas nucleares sobre Nagasaki e Hiroshima ni siquiera fueron escoltados mientras sobrevolaban territorio japonés, ya que la Fuerza Aérea de Japón tenía muy pocos recursos para contrarrestar un ataque de este tipo. Su Fuerza Aérea se levantó y cayó junto con su imperio. Bueno, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima.